El problema 54 trata de un cilindro que puede girar tranquilamente en torno a su eje y el cual se le aplican cuatro fuerzas, perdón. Espero que entiendan más o menos bien el dibujito, le eché ganas para hacerlo, entonces tiene perspectiva y todo. El eje Z sale del pizarrón, el eje X y el eje Y están en el plano, y entonces nos muestra cómo se aplican las cuatro fuerzas en el plano del cilindro. La fuerza 1 se aplica exactamente en la dirección negativa de las X, ¿sí? La fuerza 2, pues a un ángulo por ahí medio extraño, lo que sea. La fuerza 3 no se aplica en el radio como la 1 y la 2, sino a una distancia r minúscula, más pequeñita que el radio, justamente hacia abajo. Y la R4 se aplica como jalando el cilindro para allá. Lo que nos piden encontrar es, dice, inciso A, la magnitud, inciso B, la dirección de la aceleración angular. Pues encontrémosla como vector y ahí nos vamos a dar cuenta de ambos incisos resueltos al mismo tiempo. Nos dan la masa del cilindro como 2 kilos, el radio del cilindro y además pequeño distancia a la que se aplica, esa R minúscula a la que se aplica la fuerza 3, y nos da la magnitud de todas las fuerzas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que aplicar este asunto de la segunda ley de Newton. Sumatoria de torcas es el cambio del momento angular con respecto al tiempo, que sería el cambio de I omega con respecto al tiempo, y esto es el primero por la derivada del segundo, más el segundo, estos son vectores, por la derivada del primero. Y si la momento de inercia no varía, porque no varía ni la masa ni el radio de este cilindro, entonces esto es I por alfa. Y ya está. Entonces, si nosotros encontramos, queremos la alfa, alfa va a ser la suma de torcas dividido entre el momento de inercia del cilindro. Y eso es. Vamos a sacar eso. Entonces, alfa va a ser 1 entre... ¿Cuál es el momento de inercia de un cilindro? Hay que recordar la tablita que les dije. Y entonces tenemos un medio de m por r cuadrado. A m la puse minúscula, vale, pues minúscula. Esa es la I. ¿Ok? Y entonces la torca, la suma de torca sería, a ver, la fuerza 1. ¿Qué es? Es R cruz F, positivo, ¿vale? Entonces es R por F1 en la dirección K. La fuerza 2 es R cruz F. Todos son 90 grados menos R por F2 en K. Luego la 3, que es una R pequeñita, cruz F3, también es negativo. R por F3 en la dirección K. Y finalmente la 4, R cruz F, pues ¿para dónde me muevo, no? Son paralelos, son colineales, son, como le quieran llamar. R por F4 por el seno de 0 grados, ¿no? O sea, ese término no existe, ¿vale? 0. Y pues ya está. Entonces, alfa sería R, que multiplica F1 menos F2, menos RF3. Pues no sé si le quieran poner el 2 enfrente. 2. Para que no se vea tan feo. MR2. ¿Ok? ¿Sí, no? No más para qué. Y todo esto en la dirección K. Y ya está. Entonces ahora tendríamos que meter numeritos. Recuerden que esto está en newtons. Entonces las R's
deberían darse en metros, ¿no? O sea, deberíamos usar aquí como punto 12 y aquí como punto 05, ¿ok? Porque en este caso no es como en otros casos que teníamos que se iban centímetros con centímetros, no, aquí vamos a tener que desarmar los newtons como kilogramo metro entre segundo al cuadrado, ¿para qué? Para que se puedan ir las unidades correspondientes. Si le metemos los numeritos, entonces me va a quedar una alfa igual a 9.72 radianes sobre segundo al cuadrado en la dirección K. Ok, ya está.